Bueno, entonces nuevamente una cordial bienvenida, un saludo muy especial a todas y todos. Hoy nos acompaña mm, Ivania Lucía Caicedo Vaca. Ella es licenciada en Filosofía y Letras, es especialista en eh, la UNAD y es magíster también con una tesis llamada Usos de entornos virtuales en los procesos pedagógicos en la institución educativa básica y media Colombia Nariño. Es magíster de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Bueno, entonces, como saben, el tema que les compartí en, en el correo, el tema acerca de lo que ella nos va a hablar es acerca de la metafísica. Entonces, les recuerdo la exposición primero de Ivania. Luego, una vez que ya termine su exposición, entonces empezamos el debate, la discusión, las preguntas, las réplicas a que haya lugar. Adelante, Iván. Bueno, un cordial saludo a todos los participantes, a los profes, a los estudiantes que se conectan desde las zonas. Yo hoy traigo un tema que es muy importante y que, digamos, entra dentro del trascendentalismo, ¿no? Metafísica del ser y de la vida en Santo Tomás. Y bueno, este texto, digamos que también lo hemos interpretado y hemos realizado algunas ciertas hermenéuticas en los cursos, sobre todo en el curso de metafísica. Y el profesor que nos muestra este texto, el profesor Francis Torralba, él es un profesor, es catedrático de ética de la Universidad Ramón Llull, y digamos que todo ese pensamiento que él tiene gira en torno a los elementos centrales de lo que es la existencia humana, ¿sí? Pero bueno, para entender un poco el texto que se ha compartido, quisiera realizar como un preámbulo y también un acercamiento a algunos conceptos e interpretaciones de la metafísica, ¿sí? Y bien, recordemos que la metafísica incluye dos partes, digamos, dos disciplinas, ¿sí? Para tenerlo como un poquito más claro, es la ontología y la teología. ¿Sí? También la teología natural o teodicea, también es llamada así. Y de ahí que formen parte, pues, de la metafísica, esas cuestiones tales como el ente, la esencia y el ser. También la sustancia y los accidentes, el movimiento o el cambio, la causalidad, los trascendentales, así como también la indagación acerca de esa Ivania, existencia y la esencia de Dios. ¿Sí? Sí, Einar. discúlpame que te interrumpa así tan abruptamente, pero tú estás compartiendo texto, es que no estamos viendo nada en pantalla, vemos el fondo de tu... Sí, si tú me puedes colaborar con eso, Einar, yo te lo envío por Skype. Es que yo te decía que no me deja, no sé qué pasa, pero no me deja. Yo Tú te me dejas. agradezco que lo envíes al correo o al Skype para, como por Ahí ya te consideración lo también a envié los al asistentes. Skype. Sí, No, bueno. pero ¿preparaste la presentación? Eh, el texto, el texto, el texto como tal. La presentación, no. O las diapositivas, ¿es que tú me dices? Sí, sí, o sea, ¿preparaste algo fuera del texto de Francesc Torralba? No, 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 no. vale, En realidad no. vale, continúa por favor entonces mientras que yo te comparto el texto. Como les decía, pues sí es importante hacer como ese acercamiento, y cuando nosotros hablamos de la metafísica también hablamos de la indagación acerca de la existencia y, como les decía, de la esencia de Dios, ¿sí? Entonces, en este acercamiento a la metafísica y hacer este preámbulo,
pues sabemos que la metafísica tiene por objeto toda esa realidad, por lo que su temática, digamos, es un poco amplia y es un poco compleja también, ¿sí? Mm, amplia, digamos, además de cualquier postura filosófica, desde cualquier mirada o desde cualquier interpretación, ya sea antropológica, ética, noxiológica, siempre se sustenta explícita o implícitamente en esa determinada metafísica como tal, y no debemos como olvidar que muchos de los filósofos, ya sea para afirmarla, para rechazarla, también para refutarla, han entendido por metafísica cosas bastante distintas, ¿no? Y esto se debe, digamos, obedece a que son diferentes contextos de conocimiento, ¿sí? Y digamos que por todo ello, abordar realmente todos esos grandes problemas de la metafísica occidental, podríamos decir que mm, sería algo así como pretender pues resumir sistemáticamente toda esa historia del pensamiento filosófico de Occidente, ¿no? Pero nosotros consideramos que podemos destacar tres grandes temas como en este compendio y en esta interpretación. Y, y digamos que básicamente estos trabajos metafísicos de conocimiento y digamos de nuestra civilización se basan en tres grandes vertientes, y es que es la relación entre lo que es la realidad y el conocimiento, que también constituye un eje fundamental y digamos también es como una columna vertebral en el desarrollo de las corrientes y todas esas posturas metafísicas más relevantes. Y pues no podemos dejar a un lado el problema de Dios, es decir, la cuestión relativa a lo que es la existencia o no de Dios y de sus atributos o características, pues las más esenciales. Y también la respuesta a esta cuestión que está íntimamente relacionada pues con otras temáticas, tales como el sentido de la vida humana. Y no solamente de la vida humana, sino también del dolor, de la muerte o de la libertad. Y la tercera es como esa reflexión acerca de la entidad, ¿sí? La legitimidad y la posibilidad de la propia metafísica, ¿no? Entonces, digamos que mm, eso es lo que yo quería como hacerles como este preámbulo. Eh, bien, yo sé que las preguntas, digamos, las vamos a hacer al final, ¿no? Y yo quisiera también comenzar con unas preguntas como por ejemplo, cuál es la esencia de las cosas para que podamos comprender un poquito más qué tipo de cambios pueden, digamos, experimentar las cosas sin dejar de ser lo que son, ¿sí? Es una serie de preguntas, yo sé que hay más preguntas que respuestas. ¿Eres la misma persona que eras hace 10 años? ¿Y existen otras entidades, además de todos estos objetos físicos que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos? Los números, las cualidades, los hechos, Dios, ¿sí? Podemos decir que existen del mismo modo que decimos que existe, no sé, esta mesa que tengo aquí, ¿sí? ¿Somos los seres humanos mejores objetos físicos o en cambio existe algo en nosotros que sea no físico? ¿Mm? ¿Qué significa ser consciente? ¿Qué significa que un hecho sea una causa de otro hecho, por ejemplo? Un hecho del presente puede modificar el pasado. Y otra de las preguntas es, ¿existen las leyes de la naturaleza? Porque hay algo en lugar de la nada. ¿Existe realmente la justicia? ¿Existe realmente eh, el amor? ¿Qué es el amor? ¿Sí? Entonces miren que hay esa rama
de la filosofía que trata, digamos, de responder todas estas difíciles cuestiones que nosotros podemos preguntarnos con el tiempo. Entonces, es una rama, digamos, un poco extraña, eh, que puede, por eso les digo que puede responder extraña y también, bueno, difícil, ¿no? Y para algunas personas podríamos decir que ni siquiera existe, pero pienso que esa parte la vamos a retomar al final de todo lo que yo quisiera mostrarles cómo está la metafísica en nuestros tiempos, ¿sí? Y se puede decir que la metafísica es una ciencia muy buscada, o digamos una ciencia buscada como tal, es un saber anhelado por la humanidad. Pues trata, digamos, de cuestiones que todas las personas nos hacemos, pero que lamentablemente no podemos llegar a responder de un modo definitivo, ¿sí? Miren las preguntas que yo hacía al principio, ¿sí? Pues digamos que sobrepasan nuestras facultades cognitivas, ¿no? Y la metafísica, digamos, se ocupa de una gran variedad de preguntas muy, muy generales acerca de la estructura del mundo, ¿sí? Y su interés no está tanto en cómo podemos llegar a conocer esa estructura del mundo, sino de esa estructura del mundo en sí como tal, ¿no? Entonces miren que la metafísica trata de estudiar aquello que está en el mundo y cómo es a nivel general y cómo es muy amplio y abstracto, ¿sí? Pero bueno, yo quisiera también traer a charlar aquí al maestro Aristóteles, que él define la metafísica aún sin usar pues esa palabra como tal, y él decía como la ciencia que estudia el ser en tanto que ser, ¿sí? Entonces, la metafísica es, digamos, un tipo de saber más global y también ambicioso que el científico, de hecho, ¿sí? Porque trata también de dar cuenta de todos aquellos aspectos de las realidades que por no ser observables quedan fuera de todas esas consideraciones científicas. Entonces, miren que el maestro Aristóteles describía este saber o esta ciencia buscada y anhelada, como hemos visto, con las siguientes palabras. Hay una ciencia que estudia lo que es, en tanto que algo que es, y los atributos que por sí mismo le pertenecen. Eso decía el maestro. Entonces, ¿qué significa para ustedes lo que es? O sea, ¿qué es lo que es? ¿Sí? Y desde luego que, digamos, que todo esto suena un tanto, pues, digamos, extraño, les sonará a ustedes, pero mire que Aristóteles, en uno de sus libros, en el libro cuarto de la metafísica, que la expresión algo que es se dice en muchos sentidos, pero en relación con una sola cosa y una sola naturaleza, ¿sí? Entonces, es decir que para el maestro Aristóteles hay varias formas de ser, pero todas ellas, digamos, se refieren a una primordial de ser, al ser propiamente dicho, ¿sí? Lo que el maestro llamaba, lo que él llama la sustancia o entidad, ¿sí? Entonces, la sustancia y la entidad es el ser propiamente dicho, ¿no? Entonces, miren que yo quería retomar un poquito de esto para que comprendamos el texto. Y Aristóteles, además que el, el, el protagonista del texto, que es Santo Tomás de Aquino, tiene mucha relevancia en Aristóteles, pero también Aristóteles reprochaba a su maestro Platón el haber afirmado que lo verdaderamente real, ¿sí?, es el ser propiamente dicho o como tal la sustancia, ¿sí? Porque para Platón era diferente, ¿sí? La idea, o sea, era la idea, ¿sí? Y decía que existen separadas de las cosas individuales. Pero miren que para Aristóteles
las sustancias son únicamente nosotros, los individuos, concretos, ¿sí? Como cuando explicaba como Sócrates. Esta es una mesa, ¿sí? Aún así, pues Aristóteles concede también, digamos, la existencia de lo que llama sustancias segundas, ¿sí? Y él les llamaba las sustancias segundas las especies y los géneros. Por ejemplo, hombre, animal, árbol, ¿sí? Y sobre ellas, y no sobre los individuos particulares, decía él, trata la ciencia, ¿no? Entonces miren que los individuos perecen y solo, digamos, la especie y el género subsisten, ¿no? Y la ciencia, digamos, estudia lo que es la parte universal y no lo particular. Pero estos universales no existen separados de las sustancias, como lo que planteaba Platón, como las ideas platónicas, sino únicamente en ellas. Entonces, miren que en definitiva, para Aristóteles, la sustancia primera es lo verdaderamente real. Miren que en el texto, Santo Tomás, mediante ese texto, pues trata de aclarar ese sentido del ser, ¿sí? Y él dice, el ser debe ser considerado como algo recibido, algo que no pertenece al ente en cuanto a tal, sino como algo dado, como algo recibido, ¿sí? Entonces, retomo una parte del texto. Pero cuando nosotros hablamos del nombre de Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Y nosotros, ¿qué hacemos? Asociarlo inmediatamente al calificativo de teología, de teólogo, ¿sí? Entonces miren que Santo Tomás sí tuvo como centro de sus preocupaciones íntimas este cometido de tener como referencia de su tarea intelectual o bueno, de la búsqueda del conocimiento, como lo han hecho todos los filósofos, es esa tarea intelectual a la luz de la palabra revelada y a la hora de, digamos, de confesar ese núcleo de su actividad, él mismo manifiesta y dice, bueno, considero, yo considero que el principal, o bueno, su deber, o el deber de mi vida, dice él, para con Dios, es esforzarme para que mi lengua y todos mis sentidos hablen de él. ¿Mm? Por eso es que nosotros cuando leemos Santo Tomás sabemos que está enfocado en el Dios y digamos que esta vocación profunda se inscribe tanto en su talento humano cuanto, por ejemplo, en esas obras literarias que leemos o que tenemos a la mano en este momento y se sumergen en ese mundo de la literatura teológica, ¿no? Su nombre se asocia con su obra más universalmente conocida, que es la Suma Teología, ¿sí? Y el texto de Torralba, del profesor, tiene muchas, digamos, muchos matices de la Suma Teología. Y es una recta, digamos, comprensión de esta obra que consiste en situarla en el esfuerzo de una larga, digamos, tradición orientada a comprender su fe, ¿no? Y esta obra está bajo la preocupación de la enseñanza también de la religión cristiana, de modo que es, pues, podemos decir que es uno de los ejemplos más ilustres de educador de la fe, ¿no? Santo Tomás. Entonces, estamos además ante un texto en el que se advierte también todas esas preocupaciones vitales de un tiempo, ¿sí? La herencia de la Edad Media, ¿sí? Porque es importante que nosotros cuando leamos estos textos nos situemos en los contextos eh, de los que interpretan y de los que consideran estos saberes. Y esa herencia de la Edad Media es hoy, pues digámoslo, que reconocida con más serenidad que en otros tiempos, ¿no? Y uno de sus tesoros más, digamos, más específicos
son esas obras de teología, ¿no? Y por eso es necesario que nosotros o la situemos o situarla en el tiempo y también el espacio, su significado, su contenido, sus problemas literarios se inscriben en esa tradición de esa cultura medieval. Entonces miren que Tomás de Aquino, digamos que desde su fe cristiana, acepta ese reto de la filosofía de su tiempo y en base de esta actualidad, digamos que construye saberes y construye unas respuestas. Y por eso, cuanto mejor comprendamos, digamos, la tarea histórica realizada, pues mejor captaremos también los valores que aportan estos textos, ¿no? Entonces, miren que por lo demás, este es un acercamiento, digamos, personal que hace todo el profe a la obra, que responde como a esa preocupación intelectual de Santo Tomás, del Alquinate, de disponer del mayor, digamos, caudal de obras auténticas, viviendo pues en ese momento un régimen escolar en el que la autoridad de un texto era el fundamento de una especulación. No obstante, pues aporta el cometido, es imprescindible del esfuerzo pues personal en esta tarea, y el mejor modo de mantener pues este espíritu de rigor crítico, ¿sí? Que es lo que nosotros hacemos con la interpretación, consiste en no aparentarse nunca, perdón, nunca apartarse, digamos, de estas obras, de estas mismas obras que hacemos lectura. Entonces miren que además del sello personal pues del autor como tal, los métodos redaccionales y formales propios de la Edad Media están sumergidos, y por eso es necesario comprender un poquito acerca de la Suma Teológica, y es una obra teológica medieval y que en este contexto de donde el autor, el profe, saca todos sus textos y en algunos los cita de manera textual, ¿no? Y amplia. Entonces todas esas introducciones conocidas de la obra digamos que se han explotado ampliamente en esta construcción de conocimiento, ¿sí? Y más por tratarse, digamos, de una obra antigua, hay muchos problemas sin resolver, ¿no? Sí, por eso el texto que traje acá tiene todo el derecho de ser refutable, armable, recompuesto, ¿sí? Entonces podemos adquirir, digamos, una suficiente dosis de certeza sobre los temas críticos y literarios, pero digamos prácticamente estas obras están en el tintero, ¿no? Y miren que sí, pues la Suma Teológica se considera, digamos, una obra cumbre de Santo Tomás. Entonces él comienza en ella con un discurso planteado acerca sobre este, digamos, problema teológico de la existencia de Dios, pasando también a una continuación al tratamiento de otras cuestiones de carácter teológico, ¿sí? Y posteriormente al estudio del ser creado. Entonces, es una muy buena prueba que nosotros podemos tener de valor de reflexión teológica en conjunto pues con el pensamiento tomista, ¿no? Y no obstante, pues toda esa demostración de la existencia de Dios y otras cuestiones teológicas, digamos que están sometidas a determinados presupuestos metafísicos que es necesario conocer y que se constituyen, digamos, también un punto de partida de esa filosofía, ¿no? Digamos, la mayor parte de la metafísica tomista procede de, como yo les decía anteriormente, pues de Aristóteles, aunque también hay elementos muy procedentes del platonismo agustiniano y también la filosofía árabe, ¿sí? Entonces, al igual que para Aristóteles, para Santo Tomás, pues la metafísica es esa ciencia del ente en cuanto a ente. Yo se los pronunciaba anteriormente, y como tal también la ciencia de las primeras causas y los principios del ser, ¿sí? Entonces miren que Santo Tomás, al igual que Aristóteles, aceptan pues esa teoría de las cuatro causas,
esa teoría de la sustancia y la teoría del acto y la potencia, ¿no? Entonces, es necesario conocerlas, pero la necesidad de conciliar la parte aristotélica con el cristianismo, pues lleva a introducir a unas nuevas estructuras de conocimiento metafísico, ¿sí? Entonces, la distinción entre esencia y existencia, además, digamos, recurrirá a las teorías platónicas de todas esas participaciones de la causalidad ejemplar y de los grados del ser, ¿no? Tal. En el libro de la teoría de las cuatro causas, en el libro primero de metafísica, luego de haber pues, identificado ese verdadero saber como el conocimiento pues, de las causas del ser, lo que hace Aristóteles es presentaba las cuatro causas de las que ya nos había hablado. Y Santo Tomás de Aquino acepta y adopta toda esa formulación aristotélica de la teoría. Y las cuatro causas son la causa material, aquello de que está hecha una cosa, la causa formal, lo que es una cosa, y la causa eficiente, ¿sí? El agente que lo produce, ¿no? Y la causa final, el para qué de una cosa. Y dentro de la teoría de la sustancia, igualmente, pues la sustancia, digamos que es identificada con la entidad completa y particular, constituida por un compuesto indisoluble de materia, pero también de forma, ¿sí? En cuanto a tales, digamos que es el modo privilegiado del ser, el sujeto en el que hieren los accidentes, las formas de ser que no son sujetos, sino que se dan a un sujeto. Entonces, acepta, por lo tanto, como la misma ordenación de esas categorías accidentales que Aristóteles que nos mencionaba, que es cantidad, que es la cualidad, la relación, el lugar, el tiempo, la posición, el estado, la acción y la pasión. ¿Mm? Vuelvo a las preguntas y digo, ¿es posible esa existencia de sustancias que no estén compuestas de materia y de forma? ¿Sí? Como lo hacía al principio con todas esas preguntas. Entonces, ha de serlo, sí, digamos que si se pretende conciliar como toda esa filosofía aristotélica con la revelación que refiere al menos a dos de ellas, ¿no? Los ángeles y Dios, pero será preciso recurrir a otros elementos, digamos, metafísicos, no aristotélicos, para poder explicar todas esas posibilidades, ¿no? Quisiera hablar un poquito como de la teoría del acto y de la potencia para que conozcamos qué es lo que, qué es lo que también nos comparte Aristóteles en esa distinción entre el ser en acto y el ser en potencia, ¿no? Entonces, por ser en acto se refiere con Aristóteles a lo que es la sustancia como tal, como en un momento, digamos, determinado, se nos presenta y, digamos, la conocemos, ¿sí? Por ser en potencia, digamos, se entiende como ese conjunto de capacidades o de posibilidades de la sustancia para llegar a ser algo distinto de lo que actualmente es, ¿sí? Por ejemplo, un niño tiene la capacidad de ser hombre, pero es por lo tanto un niño en acto, pero un hombre en potencia, por ejemplo, como las mujeres. Somos mujeres en acto, pero podremos ser madres en potencia. Es decir, en este caso del niño, ¿sí? No es un hombre, pero puede llegar a serlo, ¿sí? En este caso de la mujer, es una mujer,
que puede llegar a ser madre, ¿sí? Y junto con esas dos teorías, Santo Tomás y esas estructuras, digamos, metafísicas necesarias para dar cuenta de la realidad física del mundo, pero no de Dios. Entonces se verá forzado a recurrir a unas nuevas estructuras metafísicas de procedencia no aristotélica, ¿sí? Que son la de esencia y la de existencia. Y esa metafísica de la teoría de la esencia y la existencia aristotélica, más bien digamos que conduce a una interpretación del mundo que es difícilmente concebible con el cristianismo. El mundo es eterno y está compuesto de, digamos, de una multiplicidad de sustancias que en cuanto tales tienen la misma, digamos, la misma entidad. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Cómo conciliar la eternidad del mundo con la creación? ¿Cómo conciliar toda esa identificación del ser con la sustancia, con la afirmación de que hay una sustancia suprema y radicalmente distinta de todas las demás? ¿Sí? Entonces, la distinción que ya se había establecido entre lo que es la esencia y la existencia será, digamos, la respuesta que busca o que buscará Santo Tomás, además de todas las estructuras anteriormente habladas y basada especialmente en la teoría del acto y la potencia. Habrá que distinguir en cada sustancia, pues, toda esa esencia de la existencia, ¿no? La esencia está respecto a la existencia, como la potencia respecto al del acto, ¿no? Entonces, lo que una cosa es en su esencia como tal, puede ser comprendido independientemente que esa cosa exista o no, ¿sí? E independientemente, pues, de su existencia o no, ¿sí? La esencia se mantiene inalterable siendo lo que es, ¿no? Por ejemplo, comprendemos lo que es un hombre independientemente de que exista o no hombre, ¿sí? Sí. Y lo mismo con cualquier otra sustancia. Entonces, la esencia sería una cierta forma de ser en potencia. Entonces, para existir tendría que ser actualizada por otra entidad que le diese la existencia, ya que nada puede ser causa, ¿sí?, de su propia existencia. Entonces, por lo tanto, todas las cosas que, digamos, existen son un compuesto, ¿sí?, de lo que es la esencia y existencia. Pero en este sentido son dos contingentes. Es decir, no tienen en sí las mismas necesidades de existir, ¿no? Puede existir o no puede existir, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene de dónde les viene, pues, esa existencia? ¿Sí? Podemos decir que ha de proceder de otra sustancia que exista eminentemente, es decir, de una sustancia cuya esencia consista en existir y sea, digamos, que, por lo tanto, un ser necesario, Dios. Entonces, se establece así una distinción o, digamos, también una jerarquía entre los seres, ¿sí? Los contingentes, los que reciben, pues, su existencia, y el ser necesario, aquel en que la esencia y la existencia se identifican. Todo aquello que no está incluido en, en el concepto de una esencia debe llegarle del exterior y adaptarse a ella, ya que en una esencia no puede ser concebida sin sus partes esenciales. Por tanto, digamos, toda esencia puede ser captada por la razón sin que la existencia lo sea, pues, igualmente. Entonces, yo puedo comprender lo que es un hombre
o un fénix, o ignorar si uno y otro existen en la naturaleza de las cosas. ¿Sí? Entonces está claro que la existencia es algo muy distinto de la esencia. Y todo lo que conviene a una cosa o se deriva, digamos, de los principios de la naturaleza, ¿sí? Porque la naturaleza es como la capacidad de reír en el hombre, o bien proviene de un principio extrínseco, como la luminosidad de la atmósfera, también depende del sol. Es imposible que la existencia de una cosa proceda de la naturaleza o de su forma, ¿sí? Y eso es lo que en el libro de la Suma Teológica nosotros lo podemos extraer. ¿Sí? Entonces dice, en ese caso, una cosa se convertirá en su propia causa, ¿sí? Y se producirá a sí misma, lo cual es imposible. Es necesario que toda la realidad en la que la existencia es distinta de la esencia haya recibido de otro esta existencia. Así lo dice en el libro. Está tomado de la esencia del C5. Entonces miren que la concepción de la esencia se modifica con respecto a la concepción que nosotros hablábamos antes, que retomábamos Aristóteles. ¿Sí? Entonces miren que para Aristóteles la esencia, digamos, venía representada exclusivamente en la forma. Y miren que para Santo Tomás la esencia de los seres contingentes se comprende también en la materia. Y la esencia de los seres espirituales se identifica exclusivamente, pues, digamos, con la forma, ya que carecen de materia. Entonces se establece, pues, una separación, digamos, radical un poco entre Dios y el mundo, haciendo del mundo una realidad que es contingente, es decir, no va a ser necesaria y que debe su existencia a Dios. Entonces, único ser necesario, como lo decía Santo Tomás. Por lo demás, entonces, en la medida de la existencia, representa el acto de ser y se establece, digamos, una primicia sobre la esencia, pero también una identificación del ser con la existencia que digamos, que le permitirá a Santo Tomás hablar también de seres constituidos por formas puras, como los ángeles y Dios, distinguiéndose en que los ángeles reciben también la existencia de Dios y le es posible entonces admitir sustancias inmateriales, ¿sí? Lo que desde una posición estrictamente aristotélica resultará difícilmente pues sostenible. Pero bueno, para entender como también un poquito esa parte aristotélica, es un poco difícil, digamos, de hacer un proceso de interpretación. Yo quisiera explicarles un poco acerca de lo que es la filosofía primera o la metafísica, ¿no? Y como se dice ya, estudia el ser en cuanto al ser, pero también tenemos que conocer algunos conceptos, ¿no? Y ellos niegan ese dualismo metafísico de Platón. Solo existe ese mundo sensible y no hay más mundo que el de los seres y las cosas en este mundo real, ¿no? En esta realidad, por ejemplo. Sabemos que a nuestro alrededor, en la naturaleza, existe una enorme diversidad de seres. Mariposas, plantas, animales, ¿no? Entonces, ahí vienen las preguntas, ¿qué tienen en común? ¿Por qué son lo que son? ¿Qué los distingue? ¿Qué los compone? ¿Sí? ¿Qué causas hacen posible esa existencia? ¿no? Entonces, eh, hay distintos modos de ser, ¿no? Sustancial,
y accidental. Por ejemplo, los seres singulares, que son las sustancias. ¿Sí? Una rosa, un árbol, una montaña, el ser como tal. Pero, ¿qué es lo que afecta a las sustancias? ¿Cuáles son esos accidentes dentro de la naturaleza? ¿Sí? Lo que afecta a las sustancias son los accidentes. Entonces, el oler bien, el ser dulce, el ser alto, el ser frío. ¿Sí? Entonces, miren que ahí está la definición un poco de sustancia, ¿no? Entonces, la sustancia, para que entendamos un poco, es aquello que existe en sí y no en el otro, ¿sí? Y la esencia de algo es lo que le hace ser lo que es y no el otro, ¿no? Entonces, en las sustancias se distingue la sustancia primera y la sustancia segunda. La sustancia primera es el individuo en concreto como tal, pero miren que la sustancia segunda ya es la especie y el género. Se me viene a la cabeza cuando una foto de nuestro proceso evolutivo, ¿sí? Del mono y que llega hasta en la sustancia segunda. Y en la sustancia primera es el individuo concreto. ¿No? Con ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esa definición de accidente, que aquello que necesita estar en otro para existir, por ejemplo. ¿Sí? Existe en la sustancia, pero no es necesario ni tampoco constante. ¿No? Y miren que para que entendamos un poco más los modos de ser accidental, son cantidad, lo que yo les había mencionado anteriormente, lo que es la cualidad, la acción, la pasión, la posición, la relación, el lugar, el tiempo, el estado, ¿sí? La cantidad, por ejemplo, vámonos a las realidades, 20 gramos. Una cualidad que es marrón y plata. Veo, me imagino en este momento un lapicero. Tiene 20 gramos, es marrón y plata. ¿Cuál es la acción del lapicero? Escribir. Para hablar de pasión, veo una mujer. ¿Sí? Pasión, ser amado. Posición, arrodillada. Y una relación puede ser de amiga, compañera. El lugar, en el campo, pues imaginémonos. El tiempo, puede ser hoy, en este instante. Y el estado, despierto. Entonces, miren, esos son los modos de ser accidentales, ¿no? Y dentro de la categoría del ser, Aristóteles dice, hay sustancia más no accidentes. Y mediante esto, mediante ella, se puede clasificar, digamos, todo, ¿sí? Pero hay otros modos de ser. Por ejemplo, el ser en acto, ¿sí? Y el ser en potencia, para que entendamos un poco lo que yo les hablaba, con ejemplos. Entonces, esos modos de ser en acto, lo que algo es en un momento dado, por ejemplo. Y el ser en potencia, lo que algo no es, pero podría llegar a ser, como el ejemplo que les daba de la mujer y del niño. ¿Sí? Pero también hay estos matices de ser en acto. Y quiero traer un ejemplo. Permítame un segundito. Por ejemplo, esos matices del ser en acto y yo traería como un ejemplo la mariposa, por ejemplo. La mariposa en acto, oruga en potencia, por ejemplo. ¿Sí? La realización de un ser que estaba en potencia. Imagínense cómo es la evolución de la oruga y la mariposa.
¿sí? Y el acto como entelequía, ¿no? Esa es la de la mariposa. Y el acto como energía, que es la acción de una potencia activa, ¿sí? Que puede ser, bueno, lo que estoy haciendo en este momento, que es tomar un vaso y tomar agua. O untar el pan, o untar el cuchillo de mantequilla. ¿Sí? Eso es una. El acto como energía puede ser, ejemplo, puede ser estar llorando. Y en acto como entelequía, ser un bebé humano. ¿Sí? Como en potencia activa puede ser la posibilidad de sonreír. Y como potencia pasiva es la posibilidad de recibir las caricias. ¿Sí? Imaginémonos a un bebé. Entonces, acto como energía es llorando, y en acto como entelequía ser bebé humano. ¿Sí? Y en potencia, posibilidad de sonreír, y como potencia pasiva, posibilidad de recibir caricias. Eso es un ejemplo. La teoría de las teorías de las cuatro causas, para que un ser exista son necesarias cuatro causas, decía anteriormente, ¿no? Lo que es la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. La causa material, la materia de la que está hecho un ser, ¿verdad? La causa formal, la estructura o composición que le hace ser lo que es. Y la causa eficiente, el agente, o digamos, productor. Y la causa final, la finalidad para que la gente lo realice. Está la causa material, ¿no? Coloquemos de ejemplo una vasija. Causa material, la cerámica. ¿Sí? La causa formal, la forma de esa vasija, por ejemplo. Y la causa eficiente sería el alfarero. Y ya la causa final sería lo que hacen las cerámicas, adornar o, bueno, soportar un contenido líquido, ¿no? Yo les hablaba anteriormente acerca de lo que es la teoría hilemórfica, ¿no? Y miren que esta teoría está basada en dos primeras causas. Hile, que es la materia, y morfe, que es forma, ¿sí? Entonces, sí, todo lo que existe está formado por materia y forma. Entonces, son como coprincipios sustanciales y que estos no existen, digamos, por separado. Se necesita, digamos, para formar una sustancia. Entonces, no se dan por separado y solo, digamos, en la mente lo puede distinguir, ¿no? Entonces, miren que esa relación de materia y forma, de potencia y acto, ¿sí? La materia, está la potencia y digamos que la capacidad de recibir formas. Y en la forma está el acto y la esencia de algo, de lo que le hace ser lo que es, ¿no? Entonces, miren, como la forma se da junto a la materia y la forma es la esencia de las cosas se encuentra en las cosas mismas, ¿no? A diferencia de lo que decíamos de Platón, se encontraba un mundo en la parte esencial en lo que él miraba, que son las ideas y la forma, ¿no? Y respecto a la causa final, tengo unas semillas, es un ejemplo. Sabemos que la naturaleza es teleológica y todo en la naturaleza tiende hacia un fin, ¿no? Que es propio, ¿no? Por ejemplo, las semillas, un árbol, un renacuajo, una rama. ¿Sí? Eso es como un ejemplo.
Y ya como para terminar sobre el cambio y también el movimiento. Recordemos que no era posible el paso del ser y viceversa, ¿no? Como lo salva Aristóteles, digamos, redefiniendo. Entonces, cambio el paso del ser en potencia a ser en acto, mientras no sea completado al de actualización, ¿no? Entonces, da la posibilidad y lo redefine y da la posibilidad a lo que es la realidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para entenderlo un poquito mejor, por ejemplo, ese tipo de cambios, ese cambio sustancial que hay, voy a dar un ejemplo que lo tenemos a diario en nuestra vida, que es la generación y corrupción del ser, por ejemplo, ¿sí? ¿Mm? Y el cambio accidental es cuando ya se modifica algunos aspectos del ser, pero permanece la sustancia. Acá en el cambio sustancial, en la generación de corrupción de un ser, permanece la materia primera. ¿Mm? Pero dentro de esos elementos del cambio está la materia, la privación y la forma. La materia, lo que permanece en el cambio. La privación es la privación de la forma que aún no se tiene y la pérdida de una forma que posee. Y la forma es que no poseía y es adquirida, digamos, en ese proceso de cambio, en los ejemplos que yo le di anteriormente. ¿Sí? Y con esto, pues, digamos que terminaría, pero a mí me gustaría, eh, no sé, que retomemos. Bueno, sabemos que el texto de Santo Tomás, la Suma Teológica, bueno, es más o menos como de 400 páginas. ¿Sí? Está la composición y la transmisión de la suma. Eh, hace un ejercicio de la vida, de retomar como la vida de Santo Tomás de Aquino. No, pues es supremamente largo este texto. Eh, la enseñanza teológica de la escritura, la suma, en la historia de la teología, las obras de Santo Tomás de Aquino. Sí, pues hay una serie de documentos de los que he retomado como para explicarles un poco acerca de la metafísica. Pero a mí sí me gustaría como hacer como una charla, porque no solamente es la disertación del docente, sino también es la comprensión que ustedes como estudiantes, porque este club de lectura es para eso, cómo ustedes han forjado el texto, cómo lo han leído, de qué manera lo han interpretado, porque digamos que en esta época, en nuestra época, la metafísica se ha convertido pues en un estudio de dudosa naturaleza, ¿no? Hasta el punto de que se la ha pretendido eliminar de la filosofía. ¿Sí? Entonces así digamos, el adjetivo metafísica se transforma en un calificativo con el que se refiere casi siempre, digamos, peyorativamente, a lo que es abstracto, ¿no? E innecesariamente también difícil para indicar lo irreal, un poco práctico o lo inservible. En esta época, estoy hablando de esta época. ¿Sí? Entonces, sí me gustaría como retomar esa metafísica, cómo ha adquirido ese tipo de problemas, cómo se han planteado, cómo se los ha adoptado ese estudio de principios que rigen y explican la totalidad de lo real, de lo que tenemos en nuestra realidad, en nuestra naturaleza, ¿sí? Entonces, la idea es que de esto hagamos como una charla y retomemos un poco acerca de esa metafísica en la historia o esa metafísica en las posibilidades de nuestro entorno, ¿no? De nuestro contexto. Porque, bueno, yo digo que nosotros en nuestra vida real establecemos relaciones con cosas. Y no solamente con cosas, sino con otras personas y con nosotros mismos. Cuando producimos algo, cuando deseamos que ese objeto producido por nuestro trabajo sea
eficiente y digamos que cumpla algunas funciones. Entonces, miren que nuestras actividades no solo las realizamos, sino que deseamos realizarlas bien. No solo porque queremos comer o porque queremos gozar o porque queremos estudiar, sino, entonces, mire, ahí está inmersa la metafísica o las posibilidades de la metafísica. Entonces, yo los escucho un poco frente a, y hacemos como una charla. Sé que no tengo como mucho tiempo, creo que es hasta las 8:30, si no estoy mal, Einar, pero sí me gustaría retomar como toda esa interpretación que ustedes pudieron hacer frente a este pequeño texto de explicación que yo les he hecho para que puedan entenderlo. Bueno, muchas gracias, Ivania, por presentación, por ampliar, por ir más allá del texto y hacer una especie de historiografía de la metafísica, toda vez que pues, para comprender el texto de Tomás Aquino también es fundamental retomar muchos elementos de Aristóteles. Eh, a partir de este momento son las 11:15, entonces queda abierta la discusión, en promedio, no estoy de acuerdo con las inquietudes que se van bajando 11:15, 11:30 estaría bien como el tiempo para el debate, entonces recuerden dar un momento para la palabra. No sé si estabas pendiente del chat, supongo que no, pero Edwin Tamayo dice, buen día, ¿cuál sería pues la distinción entre el niño que llega a ser hombre y aquel que jamás lo consigue? Podríamos empezar respondiendo con esa inquietud. Muchas gracias. Ahí tengo el micrófono. Edwin, ¿podrías volver Einar, tú podrías volver a retomar la pregunta? Con mucho gusto, claro que sí, Iván. ¿Cuál sería pues la distinción entre el niño que llega a ser hombre y aquel que jamás lo consigue? Yo creo que sería como esa relación que hay entre la materia, la potencia y las capacidades de recibir esas formas. ¿Sí? Ahí estaría la distinción. Como la forma junto a la materia y la forma como es la esencia, o sea, la esencia de las cosas se encuentran en las cosas mismas. ¿Sí? Materia, haz un cuadrito, esa relación materia, potencia y capacidad de recibir formas. ¿Sí? Por eso es la relación de materia, forma y potencia y acto. Forma, acto, y sería la esencia de algo lo que le hace ser lo que es. Porque si llega a ser lo que es, porque llega a ser hombre, el niño llega a ser hombre. O dime en qué momento no lo deja de ser. ¿Mm? Es esa esencia de ser niño y luego de ser hombre lo que le hace ser lo que él es. Y eso ahí está en la potencia y en el acto. ¿Sí, Edwin? No sé si pude hacer este ejercicio de respuesta. Distinción. Es que, a ver, que no lo consigues, que tú dices el hombre y aquel que jamás lo consigue. ¿En qué aspecto no lo consigue? ¿En forma? Edwin, no sé si pudiéramos hacer como ese diálogo.
Pues Ivania, no sé si logré interpretar bien la inquietud de Edwin. Pues lo he conectado, pero pues no sé si estará siguiendo el hilo de tu presentación y de tu argumentación. A ver, es claro que el dejar de ser imberbe y llegar a tener barba no es en sentido estricto lo que significa llegar a ser hombre, ¿sí? De aquel que jamás lo consigue. Una persona lampiña, por ejemplo, no por el hecho de no tener barba, no quiere decir que siga siendo niño, ¿sí? Sí, Ahora, siempre. eso, digamos que el niño es hombre en potencia, pero niño en acto. Ahora, si lo que él dice es, ¿cuál sería pues la distinción entre el niño que llega a ser hombre, ¿sí? Haciendo la salvedad de que la cuestión de la barba no es condición sine qua non para decir que es hombre, ¿sí? Y aquel que jamás lo consigue. La pregunta es, ¿cuál sería la razón por la cual podríamos decir que un niño, habiéndose desarrollado físicamente, no pudiese en cuanto tal ya con un cuerpo ya no de niño, sino de un adulto, para todavía no manejar el concepto de hombre, eh, se logra, digamos que ya desarrollar físicamente todos sus órganos, eh, tiene 20, 25 años y ahí entonces, ¿cuál sería esa cuestión de que aún teniendo 25 años o 30 o 40 o 50 no llegue a ser hombre en cuanto hombre? ¿Sí? Creo que esa es como la cuestión que sí interpreto bien a él. Eh, vale, Edwin dice, únicamente puedo escuchar, estoy trabajando hoy. Vale, Edwin, entonces, pues, disculpa si de pronto pude traducir tu inquietud como para clarificar un poquitico y que Valeria nos responda esa inquietud. Adelante, Iván. Pero mira que ahí es donde yo voy y es que eh, me voy a volver otra vez como a la teoría ilemórfica, ¿no? Todo lo que existe está formado por materia y forma, y digamos que eso es un principio, no existe, digamos, por separado. No pudo llegar a ser, bueno, no solamente por eso, por X o Y circunstancia, el niño no pudo llegar a ser un hombre por, bueno, su evolución, por alguna enfermedad que, que haya adquirido en su infancia, ¿sí? Pero ahí sí hay esa relación de materia-forma y también hay esa relación de potencia y acto, ¿sí? Pero, ¿sabes, Ivania? Discúlpame que te interrumpa y de pronto quisiéramos también, Miguel Fonseca está levantando la mano, pero a mí ¿Mm? me parece muy peligroso quedarse uno como en ese nivel en el que estás formulando la cuestión, porque entonces eso querría decir que una persona que no tiene, digamos que, o que tiene algún tipo de discapacidad, no es hombre. No, no, yo no estoy diciendo eso. No, o sea, no estoy diciendo que tú lo digas, sino que si digamos que uno sigue, si se queda en un nivel de argumentación de ese, entonces se infiere, ¿sí? Se infiere que se llega a ese punto. Entonces, la cuestión es, ¿qué es lo que realmente nos informa, nos conforma allende la materia del niño que está desarrollado en estos términos a la persona ya un adulto como yo, ¿sí? ¿Qué es lo que más allá de la mera forma física
material, que si tiene barba, que si se afeitó, que si está calvo, que si no, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que realmente nos hace hombres en cuanto a hombres? Superando incluso esos niveles de tener capacidades diversas, por no decir discapacitado, que es una expresión bastante fuerte. No sé si de pronto la inquietud, y perdóname, Ivania, que te haya parado tan abruptamente, no sé si de pronto la inquietud de Miguel Fonseca vaya por esa misma línea, nos ayude a aclarar un poco o responder a la pregunta de Edwin. ¿Sí? Entonces, démosle la palabra a Miguel y luego retomar la argumentación, por Pero favor. mira que lo único, Einar, que podría responder es que la esencia de ese algo, de esa persona, lo que lo hace ser es lo que él es, así no sea hombre, así dentro de una sociedad cultural nosotros no lo podamos ver como un hombre, es la esencia de él, ¿sí? Sí, eso no está en discusión, pero retomemos, Miguel, si quieres, formula tu inquietud, a ver si de pronto logramos salir del o más bien responder ampliar la inquietud o resolver la pregunta que formulaba. Adelante, Miguel. Sí, gracias, profe Ivania, profe Einar. Precisamente sí quería hacer una intervención para aclarar, de pronto intentar aclarar el asunto. Es un problema de universales y de categorías. El niño ahí es un predicable, no es sustancia. Entonces no puede entrar en la dinámica de pasar de potencia a acto ni por chiras, porque lo que pasa es hombre, es la sustancia. Niño es una forma accidental del hombre. Forma accidental no en el sentido del predicamento del accidente, ¿no? Sino de que precisamente en un árbol de categorías yo puedo llegar a adjudicarle ese predicable de niño a hombre o no puedo hacerlo. Entonces ahí se genera una modalidad que es el típico problema de metafísica, ¿no? Es precisamente si esa sustancia es el caso que pueda ser en un mundo posible su perfección, pueda ser perfectible y cumplir con su causa final, diría Aristóteles, o no. Y pues eso es un asunto pues que deviene de cada instanciación de la sustancia en diferentes entes. Por ejemplo, pues esperaría que Villa sea un hombre y no un niño, pero de pronto en mi hija todavía no ha pasado. Es decir, de todas maneras ese es el bendito problema, es un problema universal. Es decir, sin embargo aquí para el ejemplo por eso estaba esa confusión de una u otra manera y es el niño no es sustancia. Niño es un predicable de una sustancia que es ser humano. El ser humano sí puede llegar a pasar de dinamis, energía y hacer en ese momento todo ese recorrido para pues, alcanzar su perfectibilidad como ente. Ese sería como la contribución. Pues, para intentar dar claridad sobre la pregunta de Edwin. Y también en el sentido de llevar un poquito el debate hacia allá, es decir, precisamente lo que queda hoy día de metafísica es un problema semántico. Es decir, es comprender la modalidad, la causalidad, la invariabilidad de la sustancia o la permanencia del ser, por decirlo de alguna manera, en virtud de cómo se puede llegar a atribuir significación a ciertas proposiciones universales que hacemos, ¿no? Esto es como lo que nos ha venido quedando, pero extrañamente sí era el mismo problema para Aristóteles y para Santo Tomás. Es un problema de universales, de semántica, es decir, que cuando hacemos proposiciones universales sobre ese tipo de asuntos, como cuál es el estatuto ontológico de los referentes de esas proposiciones universales, es decir, son cosas, son conceptos, qué sé yo, que podría llegar a ser. Es que, sabes, hermano, aunque te interrumpo, a mí Sí, sí. esa vecindad entre la lógica, lo lógico y lo ontológico, que es lo que vos estás ahí muy bien aclarando, ese es, digamos que, el peligro en el que se puede en algún momento desembocar este tipo de reflexiones, ¿sí? Pero continúa, por favor, porque sí. Ahí también en ese sentido, con respecto a lo que usted está diciendo, ese es el bendito problema, y ahí nosotros lo tratamos un poquito en el seminario de Tomás, precisamente, es eso. También había una distinción de dos formas de modalidad, una de dicto, absolutamente conceptual,
y una modalidad de re, ya que es el verdadero problema de la metafísica. Es decir, si yo porque estoy sentado aquí el sábado matando frío y no estoy en la casa. El cuento es que de re está pasando esto porque existe una cantidad de condiciones causales, no nominales en absoluto, porque acá estoy aguantando frío, que determinan unas formas de acaecer del mundo. Y ese es el bendito problema, porque eso muchas veces desborda las típicas proposiciones que se verifican ostensivamente, puede decir. Entonces, ese es el gran peligro también que se ha corrido en la filosofía. No, muchas veces se ha querido como decretar eso, como que, por ejemplo, en filosofía analítica de Karnapakada o de Wittgenstein para acá se mató la metafísica. No es tanto eso, es más bien que se hizo hincapié en esa diferencia, en querer hacer más bien esa distinción en estas dos formas de modalidad. Y que pues si hay unas apuestas pensando en igual el mismo problema los universales, que hay una modalidad que solamente es de dicto y otra que sí es de re. Es decir, si hay, si existen modos de ser, en el sentido de que acaecen, de que tienen referencias, sentido y referencia. El mismo problema Kant, el mismo problema todos, no, pero ahora reformulado, por decirlo de alguna forma. Entonces sería chévere llevar el debate por allá, por esas comarcas, profesora profe. Muchas gracias. ¿Cómo entrar? ¿Te parece? Muchas gracias a vos, Miguel, por las claridades. Si bien Juan Carlos está levantando la palabra, Sandra ha colocado en el chat esto que se está discutiendo, lo que menciona Miguel, me hace pensar en qué tanta aplicabilidad tendría esa posición de la metafísica hoy en día con la cuestión de la reasignación de género. Juan Carlos. Buenos días, ¿me escuchan? Es que a veces tengo problemas con el micrófono. Fuerte y claro, mi hermano. A mí del texto me ha surgido un interrogante que quisiera saber qué respuesta le da la metafísica del ser tomista, porque pues, yo encuentro una claramente, pero que señala hacia el platonismo y el neoplatonismo. El texto dice que la perfección de una cosa está en relación directamente proporcional al ser de la misma. Entonces la relación entre ser y perfección es directamente proporcional. Luego dice que en Dios la esencia se identifica con el ser. Entonces, si Dios es el ser en plenitud y la perfección es proporcional al ser, entonces Dios también es máximamente perfecto por tener el ser en su totalidad. Pero el interrogante me surge debido a que como el ente es perceptible, entonces ser percibido debe ser una de las perfecciones del ser. Entonces, en ese sentido, se concluiría que al ser Dios, el ser en plenitud debería ser lo más perceptible. Entonces, ¿en qué sentido? Bueno, podría ser una contradicción que ser percibido sea una perfección, o sea, sería una imperfección, o si es una perfección del ser, ¿en qué sentido es esta percepción? Gracias. Adelante. Bueno, ahí la filosofía es una gorda bastante grande que tiene muchas aristas y concebir el ser como una perfección, más todavía como la perfección de perfecciones, digamos que no es algo exento de dificultades, porque hay varias de las más significativas, digamos, de los conceptos, y también están presentes muchas objeciones que le preceden al desarrollo de varios artículos que tiene, por ejemplo, la Suma Teológica, ¿no? Entonces, es común, es lo más imperfecto, y digamos, una primera dificultad
es el ser, lo común a todas las cosas, ¿sí? A lo cual se añaden todas las demás imperfecciones, por ejemplo. Es por tanto, pues, lo más imperfecto, ¿no? Pues solo lo imperfecto o lo inacabado puede ser completado por, digamos, por algo extremo o algo externo que se le añade. Mm, y ahí es un problema porque hay diversos grados de perfección en las cosas, ¿sí? Es imposible lo más perfecto sea lo común a todas, porque así todas, digamos, serían igualmente perfectas, ¿no? Entonces miren que ese problema lo presenta el propio Santo Tomás eh, en relación a la pregunta de si en Dios son o no idénticos la esencia y el ser, ¿sí? Y digamos que parece que no, porque las objeciones comúnmente, lo que decía Egnar, es latente esta objeción y el peligro de caer en afirmarse que nada hay más perfecto que Dios, ¿no? Y si, digamos, si el ser es lo más perfecto de todo y todo es Dios, ¿no? Un poco, digamos, una objeción de acuerdo a la cual Dios también no es perfecto, se habría, ¿sí? Por eso les digo que es volver a tomar como esa misma cuestión y se enfatiza en las realidades que se manifiestan y son imperfecciones y digamos que en un grado eminente cómo vivir y saber si se conciben como añadidas a lo que es el ser y que no todos los entes la poseen, ¿sí? Entonces ser, por tanto, no parece ser, digamos, lo más perfecto. Y, y hay dos constantes en todas esas dificultades que en el fondo, digamos, pueden ser una sola y extender el ser, digamos, simplemente como lo común a todo, o de modo que, digamos, el ente desde el punto de vista lógico es el concepto que, digamos, posee una máxima extensión y también entenderlo como aquello a lo cual se le añaden también externamente, como por decir así, todas las demás determinaciones. Entonces, ente sería el concepto más pasivo, ¿no? Y es esa forma de comprender el ser como lo más gordo, lo más amplio y también indeterminado, ¿sí? Y no solamente están presentes en las doctrinas que a lo largo, digamos, de la historia del pensamiento se han entendido en el ser como género, ¿no? También, ¿no? Y miren que es el propio del género, en efecto, pues comportarse como lo material respecto a lo formal o digamos a la indeterminación del género que se le añade a la formalidad de la diferencia, ¿sí? Entonces, la perfección implica, digamos, la posibilidad de grados, pero no hay un término medio entre ser y no ser, ¿no? Y bueno, digamos que hay mucha tela que cortar acá en estos espacios y mucho que debatir. Miguel, No sé. ¿estás levantando la palabra o la dejaste ahora? No, sí, señor, hacer una acotación ahí Adelante. respecto a la pregunta de Juan Carlos, que parece chévere esa pregunta, porque es como un argumento de San Anselmo por otro lado. Yo, yo creería en ese sentido que para Santo Tomás, y ahí siguiendo a Aristóteles, entonces le pone nombre, es decir, ese Dios es en donde coinciden esencia y existencia. Es el asunto. Por eso es sustancia.
¿sí? Sustancia, usía. Usted me deja ahí picado porque hay que buscar en la suma. Si cita igual al libro Gama de la Metafísica, cuando Aristóteles dice que la sustancia es lo insurgente, lo que no es un hecho, como la condición de posibilidad del acaecer del ser en el ente, por decirlo aquí rápido. Y entonces Dios es insurgente, no aparece, no es hecho, es la condición de posibilidad de cualquier hecho. Y por lo tanto, en ese sentido es que permite la participación de esa perfección a cualquier ente. Es la típica refutación que hace ahí Santo Tomás, y en algunos momentos incluso cita versículos de la Biblia, Romanos y cosas de esas, es que nosotros percibimos a Dios en todos los entes, por participación. Se comprende la sustancia de cualquier ente. Pero pues no, sí, es muy chévere la pregunta porque le deja uno pensando también, por ejemplo, en los desarrollos que hace después George Berkeley, por ejemplo, ¿sí? Que llega también a plantear una teoría de Dios más bien como todo lo contrario, como ser percibido. Pero en el ensayo sobre la naturaleza del entendimiento humano también es curioso. Berkeley deja la cosa abierta y parece que más bien esto es una percepción negativa, ¿sí? Es decir, la percepción de Dios es la posibilidad de comprender todo lo que no es el caso, digámoslo muy wittgensteinianamente, es decir, lo que no aparece. Es decir, tras hacer como una completa revisión de lo que aparece, de los hechos, lo que queda por fuera de esos límites, esa insurgencia sería la percepción de Dios. Y por eso me gustó mucho su pregunta, porque esa es una resolución muy neoplatónica, como usted lo afirma, ¿no? La respuesta de Santo Tomás yo creo que sería esa, usted lo ve en eso, como dicen en la misa, en el hermano que está al lado, en el niño, en el pájaro, en el aire, por participación. Y la otra forma sería la que usted nombra, que es muy neoplatónica. También a veces yo soy muy cercano a ella, me parece, y eso es muy... si el mundo es todo lo que es el caso, Dios es todo lo que no es el caso, por decirlo de alguna manera. Gracias, Miguel. Sabes, complementando con esa maravillosa respuesta tuya, bueno, hay que decir que no porque o sea, la participación no debe llevar a la conclusión ligera de que entonces todo es Dios, ¿sí? Porque digamos que ese era un error que se presentaba. Lo otro, comparto también tu posición respecto a Dios en cuanto, o sea, es casi como una teología negativa, ¿sí? De Dios es mejor, se dice mejor desde lo que no es, decir, de lo que del hecho, ¿no? Entonces, vía negativa se entiende mejor lo que puede hacer Dios. Juan Carlos, volviste a levantar la mano, ¿verdad? Sí, señor, es que, pues, Adelante. como usted dice, maravillosa la respuesta del profesor Miguel, porque ese era el punto. Si la metafísica del ser me lleva a concluir que Dios es lo sumo, lo sumamente o máxime perceptible, debe haber debe haber un velo cognitivo que lo impide. Y este es justamente el platonismo, ¿no? Porque el platonismo dice pues, que el ser inteligible es mayor en grado que el ser sensible, bueno, todo eso. Pero pues sí me deja pensando digamos, en el misticismo de Wittgenstein. Gracias. Bien, gracias, bueno, por los aportes. Y bueno, en cuanto a lo que nos escribía, ¿quién era que nos escribió aquí? Sandra, ¿cierto? ¿Qué trata la Biblia? Tendría esa posición de la metafísica. De hecho, hay unas controversias metafísicas en torno al género. Digamos que hay controversias que no pueden resolverse pues trivialmente, pues por lo que está en juego diversas concepciones del mundo, ¿no? De la parte social. Puede evaluarse
por métodos exclusivamente empíricos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que motiva a esa búsqueda de esa nueva, digamos que es una nueva caracterización ontológica en torno al género? ¿Sí? Y es precisamente que uno se puede preguntar si existen múltiples feminismos o solamente uno, ¿sí? Pregunta que en cualquier caso pues digamos que no es nuevo, ¿no? Prácticamente. Es un interrogante que va acompañado más o menos desde la época de los 70, ¿no? En la relevancia que tiene como consistencia en poner evidencia ese carácter interpretativo, en tanto pues toda esta tradición de pensamiento que posee como tal el feminismo, ¿sí? Entonces, pensarse como ese conjunto de interpretaciones encontradas en sí mismas sobre historias y sobre demandas fundamentalmente y sobre sus diagnósticos que se hacen a causa de la opresión, pues digamos, de las mujeres, ¿no? Entonces, y no solamente de las mujeres, sino de otros sujetos que están, digamos, feminizados, ¿sí? Entonces, son interpretaciones que digamos, arrojan o que pueden arrojar diversas respuestas en torno a quiénes son los sujetos políticos del feminismo, ¿sí? En cuanto al contexto, en cuanto a la cultura y cuáles son esas estrategias políticas a seguir y los horizontes políticos a alcanzar, ¿no? Entonces hay múltiples respuestas y hay, como te decía, hay controversias metafísicas en torno a este género, ¿sí? Entonces son desacuerdos que implican la existencia de posiciones encontradas que se sustentan en recuentos interpretativos de una tensión, ¿no? Entonces, estos conceptos que son de diferentes y dan, digamos, un lugar a las posiciones más o menos antagónicas, se resuelven o que se resuelvan, ¿no? Entre esas controversias que implicará también una nueva lectura de este mundo en el que vivimos, de este mundo social, sino también posibilitará o digamos también imposibilitará ciertas posiciones de sujeto, ¿no? Y acotará ciertas estrategias de lucha mientras potencia otras en general y digamos que se puede inaugurar un conjunto de hechos no solamente sociales y políticos que alteran fundamentalmente todos esos horizontes de género a alcanzar, ¿no? Entonces, por eso les decía que no pueden resolverse trivialmente porque son diversas concepciones del mundo, ¿no? Socialmente, que no pueden evaluarse por métodos exclusivamente pues, empíricos. Todas estas concepciones también subyacen tanto un poco a lo que son las intuiciones morales y políticas, ¿sí? Los diversos feminismos, como a esas estrategias de hermenéutica o de comprensión del mundo y que constituye la filosofía, ¿no? Y el feminismo analítico, venido pues desde la ontología social, ¿no? Entonces, es un nivel un poco más, un nivel metafísico que sea posible pues de elegir aquellas posiciones cuyas ontologías, digamos, permitan conciliar un máximo número de demandas de bienestar, ¿no? De sujetos, empezado desde luego desde la viabilidad de los sujetos, ¿no? Son varias controversias acerca del feminismo, ¿no? No solamente la controversia del feminismo debe ser de género, por el contrario, el género como, digamos, como categoría, pues posee elementos no opresivos, ¿no? Que pueden y deben ser rescatados incluso si nuestro horizonte de justicia implica toda esa cese de opresión sexista que hay, ¿no? Y también esa controversia que hay acerca
de si la identidad de género y por consiguiente todos esos sujetos trans construyen su, digamos, su subjetividad al reificar o regnificar roles de género que son pues opresivos, ¿no? Entonces, sí, son controversias que son únicas, pero que también serían importantes retomarlas, yo creo que en otro tipo de espacios con esas diferencias de género, ¿no? Vale, Bueno, María, muchas gracias. Aló, ¿ibas a terminar o ya habías terminado? Qué pena. ya culmina. Bueno, entonces te agradezco mucho el espacio, el tiempo, a Juan Carlos por sus oportunas intervenciones, preguntas, a Miguel por las aclaraciones de Alex. Miguel, tienes la mano levantada. No, señor, era un aplauso. ¿Era qué? Es un aplauso de Vale, disculpa, no reconocí el icono. Es un aplauso Vale. por la profe Iván. Vale, muchas gracias, mi hermano. Bueno, entonces a Erika, a Juan Carlos, a Joana, Jorge Eduardo, Miguel, Sandra, y pues a Edwin también por su tiempo, por su asistencia. Muchas gracias. Como les digo, para la próxima tendremos el placer de escuchar al profesor Tyron también, desde ya otra perspectiva, otra temática. Y bueno, en el transcurso de la tarde estaré subiendo el video en la lista de reproducción de esta corte del 2021 para que quien desee volver a escuchar la presentación, pues allí tenga el contenido. Un fuerte abrazo, un buen almuerzo y un feliz fin de semana. Gracias, Einar, por el espacio, gracias por la escucha a todos y cada uno de ustedes y por las preguntas. Gracias, eso me enriquece. Yo creo que es mutuo el enriquecimiento. Muchísimas gracias a Miguel, muchas gracias por esas comprensiones muy específicas del tema. Gracias a todos por la escucha. Un abrazo desde Pasto.